Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto y qué gozo el poder acompañarles una vez más en nuestro estudio de Fundamentos de la Fe. Esta semana estamos iniciando con una nueva lección, la lección número 3, titulada La obra de Jesucristo, la seguridad de la salvación. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, Jesucristo no fue un hombre común. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos. Durante esta lección podremos entender la seguridad que tenemos de nuestra salvación a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este tema es de suma importancia porque nos ayudará a afirmarnos en el camino del Señor. La garantía que Dios nos da para poder estar seguros de nuestra salvación es a través de la obra de Jesucristo. Cuando nosotros conocemos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nos llena de absoluta confianza, porque podemos saber que nuestra salvación no es una idea o no es un simple pensamiento. Nuestra salvación es totalmente segura, es totalmente real. Así que caminaremos firmes en el Señor, porque tendremos muy claro hacia dónde nos dirigimos. Sin la seguridad de la salvación, sería como caminar sin rumbo, sería como caminar a ciegas, sin el conocimiento de a dónde nos dirigimos. Así que saber que verdaderamente hemos sido salvos nos llenará de seguridad en el Señor, caminaremos firmes en Él y además nos llevará a tener una vida de absoluta gratitud. Porque podremos entender que sin merecerlo, Jesucristo dio todo por nosotros. Así que, amados hermanos, vamos a dar inicio a esta lección. Tengamos un corazón abierto para escuchar lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Dentro del carácter de Dios podemos ver su amor, su misericordia y su bondad para con todas las personas a pesar de su condición. Dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Este es el bien común de Dios para con todos los hombres. A esto le conocemos como gracia general. Sin embargo, la mayor bendición de Dios la encontramos de manera individual. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay quienes han llegado a confundir este pasaje pensando que como Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, entonces en automático todos los hombres son salvos. Y esta es una idea que existe hoy en día. La gente piensa que no importa cómo viva, no importa las cosas que hagan. El hecho de que Jesucristo vino a la cruz del Calvario para perdonar los pecados, entonces ya les hace salvos. Por lo tanto, la vida que lleven no importa. Al final del día, ellos obtendrán la salvación e irán al cielo. Sin embargo, lo que dice este pasaje es que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todos aquellos que pongan su confianza en Él, que pongan su fe en Él, que le reconozcan como Señor y Salvador, entonces puedan ser salvos. Como podemos ver, la salvación es individual, la salvación es personal, la salvación no es de manera
colectiva. Jesucristo, cuando vino al mundo, vino a mostrar este mismo carácter, el carácter de Dios para con todos los hombres. Dentro de sus milagros podemos ver que una vez alimentó a 5,000 hombres, en otra ocasión alimentó a 4,000 hombres. Además, dice la Escritura que sanaba a multitud de enfermos e iba por todos los lugares y todas las regiones predicando el reino de los cielos a las multitudes. Podemos ver ese corazón de Jesucristo por el bien común de todas las personas. Sin embargo, más allá de esto, Jesús mostraba su interés por todos aquellos que le buscaban de una manera individual, aquellos que ponían su fe en Él. En las Escrituras encontramos muchos casos de aquellas personas que le buscaban con todo el corazón. ¿Recuerdan aquel centurión romano en Lucas 8? Este centurión confiaba completamente que Jesús podía sanar a su criado. Y Jesús reconocía su fe. Aquel paralítico que fue llevado ante Jesús. Jesús estaba en una casa rodeado de mucha gente y a este hombre no podían llevarlo delante de Jesús. Entonces se subieron a el techo de la casa y descubriendo el techo lo bajaron para que pudiera estar delante de Jesús. Entonces dice la Escritura que Jesús, al ver su fe, le perdonó sus pecados y también le sanó. Hubo otro caso donde una mujer enferma con flujo de sangre, cuando Jesús estaba rodeado de tanta gente, entonces simplemente con el hecho de tocar su manto, fue sana. Jesús, al ver su fe, también le reconoció. La hija de Jairo también fue resucitada por la fe que su padre estaba poniendo en Jesucristo. Podemos ver que Jesús tenía un verdadero interés en todos aquellos que se acercaban a Él de manera individual. También podemos ver el interés de Jesús por todas aquellas personas que tenían una necesidad espiritual. Cuando Jesús sanó a aquellos endemoniados, Jesús echó fuera los demonios que tenían. Aquella mujer en Lucas capítulo 13, que llevaba 18 años encorvada. Dice la Escritura que Jesús le sanó de su enfermedad a la que Satanás le había atado. Otro suceso muy importante acerca del interés de Jesús por las personas es cuando perdonó a aquella mujer adúltera. Este es un pasaje muy conocido. Aquella mujer estaba a punto de ser apedreada. Entonces Jesús, diciéndole a aquellos hombres que iban a apedrearla, se refirió a ellos diciéndoles: el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Jesús perdonó a esta mujer. Tenía necesidad de Él, una necesidad espiritual de Jesucristo. Podemos ver ese cuidado del Señor, ese interés por los individuos, más allá de ese bien común por todas las personas, más allá de mirar por todos, porque Jesús tuvo cuidado de todos. Sin embargo, su interés estaba en aquellos que lo buscaban de todo corazón. De todo corazón. Y esto es muy importante porque la salvación es personal. La salvación es personal, como lo veíamos hace un momento, cuando la Escritura dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está interesado en nosotros de manera personal. Lo podemos ver en sus enseñanzas. Jesús refirió esta parábola en Lucas capítulo 15, versos del 4 al 7. Dice:
¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Podemos ver ese interés de Jesucristo en las personas de manera individual. Él está interesado en ti, Él está interesado en mí, Él está interesado en todos, en todas las personas, pero de una manera individual. El Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros ponga su fe en Él. Su fe en Él. La salvación es algo entre la persona y Cristo. Mi salvación es algo entre Él y yo. No hay más. No hay más. No por el hecho de asistir a una iglesia vamos a ser salvos. No por el hecho de que un hijo pertenezca a una familia cristiana, esto no le hace salvo. Joven, por el hecho de pertenecer a una familia donde los padres son cristianos, no te hace salvo. Es una relación entre Jesucristo y tú. Es una relación personal. Jesucristo está interesado en cada uno de nosotros de manera personal. Amados hermanos, si nosotros verdaderamente hemos creído en Jesucristo, hemos depositado nuestra fe en Él, entonces podemos estar seguros de que verdaderamente somos salvos. Mira lo que dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 5, versos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Cada individuo decide por Cristo. Cada persona decide por Cristo. No es la religión. No es por el hecho de asistir a con un grupo de cristianos que nos hace salvo. Porque la religión no salva. Lo único que salva es Jesucristo. Jesucristo está interesado en cada uno de nosotros de manera individual. Dios busca relacionarse de una manera personal con nosotros. Recordemos que fuimos creados para estar en la presencia de Dios eternamente. Este es el estado natural del ser humano. El hombre fue creado para vivir en la presencia de Dios. Es como un pez en el agua. Solamente en la presencia de Dios el hombre está completo. Solamente en la presencia de Dios el hombre es pleno. Dice la Escritura que cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, su presencia se paseaba por el huerto, porque Él lo que busca es tener cercanía con nosotros, es relacionarse con nosotros. Y nosotros necesitamos de su presencia para estar completos. Es por ello que el Señor, cuando puso al hombre en el huerto del Edén, le hizo esta advertencia. Le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor le estaba diciendo al hombre que en cuanto él desobedeciera, vendría tanto la muerte física como la muerte espiritual a su vida. Entonces, lo que pasó, ya lo sabemos. Vino la serpiente y engañó a Eva para que tomara de aquel fruto. Y la mujer le dio a su marido, y ambos escucharon la voz de la serpiente. Entonces el pecado vino a su vida.
el hombre se contaminó, se llenó de pecado. Pero miren la misericordia, el amor, la bondad de Dios, que en el mismo instante que el hombre pecó, entonces Dios le dio una esperanza de salvación. Podemos ver ahí en Génesis que entonces el Señor, a causa del pecado, maldijo al hombre, maldijo a la serpiente y dijo esto en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le prometía que de su descendencia vendría un Salvador. Este Salvador sería herido por la serpiente, pero no sería una herida de muerte. Sin embargo, el Salvador heriría en la cabeza a la serpiente. Esto quiere decir que entonces la destruiría. Esta es una profecía acerca de Jesucristo, de que Dios enviaría un Salvador. Y esto porque Dios ha buscado siempre tener cercanía con nosotros. El Señor ha buscado que nosotros estemos en su presencia. Es por ello que el Señor, desde el inicio, desde el momento que el hombre pecó, nos dio una promesa de salvación. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 en el versos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre separado de Dios está muerto en delitos y pecados. Dice la Escritura, siguiendo la corriente del mundo, de un mundo corrupto, de un mundo depravado, donde Satanás ejerce su gobierno, viviendo entonces bajo los deseos de la carne, actuando conforme a sus pensamientos pecaminosos, conforme a pensamientos malignos. Y esta condición tiene al hombre bajo la ira de Dios, porque Dios es un Dios santo, 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 un Dios que aborrece la maldad. Y como Dios aborrece la maldad, entonces el hombre separado de Dios está destinado a ir al infierno. Sin embargo, podemos ver lo que dice la Escritura, que aunque estábamos muertos en delitos y pecados, aunque estábamos en esta condición tan terrible, nos dio vida. Nos dio vida. Ahí mismo en Efesios capítulo 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La Escritura nos dice que estando nosotros muertos en nuestros pecados, separados de Dios, Él mostró su misericordia y su amor al enviarnos un Salvador, para darnos vida junto con Cristo. Esto quiere decir, al darnos vida, quiere decir que ya no estamos separados de Él, porque la muerte es separación de Dios. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Esto quiere decir que cuando Cristo resucitó, entonces nosotros resucitamos con Él. Ahora, espiritualmente, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aunque físicamente estamos aquí, espiritualmente tenemos un lugar con el Señor.
Dice en el verso 4, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es muy importante. La salvación es un regalo de Dios. Nadie se gana la salvación haciendo buenos actos, buenas cosas para agradar a Dios. La salvación es un regalo gratuito. Dice, por gracia sois salvos. La palabra gracia significa regalo inmerecido. No merecíamos ser salvados. No merecíamos que el Señor nos enviara un Salvador. Sin embargo, por amor, por misericordia, el Señor nos salvó. Por gracia sois salvos. Para entender un poco mejor de qué trata la gracia, pensémoslo de esta manera. Imaginemos un hijo que desobedece a sus padres, que se vuelve rebelde y desobedece a sus padres, se enoja contra ellos, los maldice, hace actos que no son correctos. Entonces, por obvias razones, el hijo merece un castigo. El hijo merece un castigo. Sin embargo, al pasar el día, el padre, a pesar de la mala actitud de su hijo, el padre decide perdonarle el castigo. Tuvo misericordia de él. Vio a su hijo con ternura, lo vio con amor y decidió no ponerle ningún castigo. Y ahora, más allá de esto, al pasar los días, lo lleva a pasear y le compra un regalo. Esto es gracia. Esto es gracia. Porque el hijo, por su mal comportamiento, merecía un castigo. Sin embargo, el padre le perdonó. Y no solo le perdonó, no le dio el castigo que merecía, sino que también le dio un regalo. Esto es lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. No merecíamos ser salvados. Sin embargo, en su amor y misericordia, nos ha dado la salvación. Por gracia, dice la Escritura, somos salvos. Qué terrible es la situación del hombre. Romanos 3, verso 10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Mira cómo es el ser humano. No hay nadie que sea bueno. No hay ni siquiera uno. Y dice algo muy importante, no hay quien busque a Dios. El hombre no busca a Dios, pero podemos ver que es Dios quien busca al hombre. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Es Dios quien busca al hombre. Dice Primera de Juan capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él busca relacionarse con nosotros. Dios dio el primer paso enviándonos a Jesucristo. Dice Primera de Juan capítulo 4, versos del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mis amados hermanos, podemos ver cómo es el Señor, que a pesar de nuestra condición, Él quiere y busca relacionarse con nosotros. Él quiere que volvamos a su presencia. Él quiere tener una relación íntima de amor con nosotros. Él ha mostrado su amor a través de Jesucristo. Él ya nos salvó, Él ya nos perdonó. Ahora nosotros debemos de corresponder a tan grande amor. Reflexiona en esto, amado hermano. Si Él ya hizo todo por nosotros, lo menos que nosotros podemos hacer por Él es entregarle
nuestra vida. Es por esto que dice la Escritura: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Amar al Señor con todo. Esto implica dar todo de nosotros mismos por Él. Dar todo de sí. Dar nuestra vida a Él. Él busca relacionarse con nosotros. Entregó a su propio Hijo, a pesar de nuestra condición pecaminosa. Así que, amados hermanos, nosotros busquemos relacionarnos con Él. Busquemos una relación íntima con el Señor, porque Dios quiere que estemos en su presencia. Una de las cosas que debemos de tener muy claras es que el hombre es una criatura. Esto quiere decir que el hombre es un ser creado. Por lo tanto, como todas las cosas creadas, el hombre tiene una función específica. El hombre fue creado para servir a su creador. Dice Isaías 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Esto quiere decir que el hombre fue creado para alabarle. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1, verso 26, que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Es decir, el hombre fue creado perfecto. Y estando en ese estado de perfección, el hombre cumplía perfectamente con su propósito. Sin embargo, cuando el pecado entró en la vida del ser humano, el propósito y la función para la cual fue creado, toda se corrompió. La imagen de Dios en el hombre se perdió a causa del pecado y ahora, en lugar de darle la gloria a Dios, el hombre se envaneció, se llenó de orgullo, se llenó de soberbia y se volvió idólatra. Dice Romanos capítulo 1, versos del 22 al 25. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El ser humano se volvió totalmente idólatra, quedó totalmente corrupto a causa del pecado. Y estando en esta condición de pecado, la Escritura nos enseña que el hombre está muerto. Dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos hemos heredado esta naturaleza pecaminosa. En el momento que Adán pecó, toda la raza humana se vio afectada. Lo más terrible de esto es que el hombre quedó muerto en pecados. Esto quiere decir que ha estado separado de Dios. Y estando en esta condición, separado de Dios, tiene un destino terrible, porque será condenado al infierno, a estar separado de Dios eternamente en un lugar de tormento. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. La muerte es la separación eterna de Dios. Esta es la razón por la cual nosotros necesitábamos de un Salvador. Nosotros necesitamos de alguien que nos rescatara de esta condición pecaminosa, separada completamente de Dios. Para esto vino Jesucristo. Jesucristo vino a salvarnos. Pero ¿qué fue lo que hizo nuestro Salvador? Número 1, pagó el precio por nosotros.
Jesucristo, en representación de todos los seres humanos, pagó el castigo en la cruz del Calvario. Nosotros deberíamos de haber llevado ese castigo. Nosotros deberíamos de haber muerto a causa de nuestros pecados. Sin embargo, Él fue quien tomó nuestro lugar en el banco de los acusados. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesucristo tuvo que pagar por nosotros, porque nadie más lo podía hacer. Todos, absolutamente todos los seres humanos éramos pecadores. Jesucristo tuvo que venir a pagar por nosotros, porque todos nosotros estábamos totalmente en pecados. Por eso dice la Escritura que Él pagó, el justo por los injustos. Cristo tomó nuestro lugar para que nosotros no fuéramos castigados. Esto es lo que el Señor hizo. Él primeramente pagó el precio por nosotros, pero también Él, con su sacrificio, cambió nuestra naturaleza pecaminosa. Jesucristo no solo murió en nuestro lugar, sino que con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo el pecado. Colosenses capítulo 1, versos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, delante de Dios. Es Jesucristo dándonos una nueva naturaleza, la naturaleza de Jesús, la naturaleza de Jesucristo, una naturaleza santa, una naturaleza sin mancha, dice la Escritura, una naturaleza irreprensible. Así que es Dios limpiándonos de todo pecado. Jesucristo en la cruz del Calvario limpiándonos de todo pecado. Ahora tenemos una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesucristo nos vuelve a ese primer estado en el que Dios nos creó. Un estado en perfección, el estado del hombre original, y nos regresa a su presencia. Pero además de esto, Jesucristo nos reconcilia con Dios. Ahora tenemos acceso nuevamente a estar en su presencia, al trono de la gracia. Tenemos acceso directo a Dios. Después de estar separados de Él, Jesucristo nos vuelve a dar ese acceso a Dios. Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es ese camino hacia Dios. Solamente a través de Él podemos volver a tener comunión con Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Después de estar bajo la ira de Dios, ahora somos aceptos en Jesucristo. Después de que nosotros podíamos haber sido desechados, porque el propósito para el cual fuimos creados no lo estábamos cumpliendo, y como algo descompuesto que se desecha, el Señor nos pudo haber desechado. El Señor, a través de Jesucristo, nos vuelve a ese estado original para el cual fuimos creados. Imagínate esto: ¿de qué te sirve a ti un teléfono si no puedes llamar? ¿De qué te sirve un reloj si no te da la hora?
entonces lo desechamos y ya. El Señor pudo haber hecho eso con nosotros porque no estábamos funcionando para el propósito por el cual fuimos creados. Como lo leíamos anteriormente en Romanos, el hombre se volvió idólatra. En lugar de darle la gloria a Dios, se volvió tras las imágenes, tras las esculturas. Pero Dios, en su amor y misericordia, nos envió un Salvador que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, un Salvador que cambió nuestra naturaleza y un Salvador que nos vuelve a conectar con Dios. Un Salvador que nos presenta delante de Dios santos, perfectos, sin mancha, dice la Escritura. Entonces, el Señor, a través de su sacrificio, nos vuelve a ese estado original para el cual fuimos creados. Volvemos a ser suyos para la alabanza de su gloria. Dice Efesios capítulo 1, versos del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo todo funciona a la perfección. Jesucristo nos renueva, Jesucristo nos cambia. Ahora volvemos a ese estado original para alabarle y para adorar al Señor. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Cada acto que nosotros hagamos, cada pensamiento que nosotros tengamos, cada palabra que salga de nuestra boca siempre debe de glorificar a Dios. Jesucristo vino a limpiarnos para que pudiéramos cumplir con este propósito de alabar al Señor, de adorar al Señor, de ya no ir tras los ídolos. Ya no estamos llenos de pecado en Jesucristo para ir tras los ídolos. Ahora en Jesucristo tenemos la naturaleza santa, esa naturaleza con la cual el Señor nos creó con el propósito de adorarle. Amados hermanos, todas las bendiciones que nosotros podemos recibir de Dios tienen un propósito. El propósito principal es adorarle, es glorificarle, es exaltar su nombre. Para esto fuimos creados. Gloria al Señor, porque ya no estamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos rescató y ahora podemos cumplir con este propósito. Podemos cumplir con nuestra adoración y devoción total al Señor. Para la alabanza de su gloria fuimos creados. Dice la Escritura en Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Hemos estado hablando acerca de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios, en su amor, en su misericordia, en su gracia, nos ha enviado un Salvador. Jesucristo, en la cruz del Calvario, vino a perdonar nuestros pecados, vino a santificarnos y a darnos acceso al Padre Celestial. ¡Qué gran regalo de Dios! ¡Qué gran favor de Dios! Nosotros podemos ser salvos a través de la obra de Jesucristo. Pero, ¿cómo podemos aplicar a nuestras vidas este gran favor de Dios, este gran regalo de Dios? En Marcos capítulo 1, verso 15,
podemos ver las bases para poder recibir la salvación de Dios. Dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Podemos ver que para poder recibir la salvación, número 1, tenemos que arrepentirnos y número 2, creer en el Evangelio. En esta ocasión estaremos hablando acerca del arrepentimiento. Arrepentirse significa cambiar de mente. Cambiar de mente. Esto con respecto al pecado y con respecto a Dios. El arrepentimiento, en consecuencia, nos lleva a un cambio de conducta. Es decir, a dejar el pecado y por obvias razones acercarnos a Dios. El arrepentimiento nos lleva a entender que hemos ofendido a Dios una y otra vez y que necesitamos ser perdonados. Por ello, el arrepentimiento es necesario para la salvación. En la Biblia encontramos un caso muy especial de un hombre que reconoció primeramente sus faltas y entonces la salvación vino a su vida. Es la historia de Zaqueo. Está en Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10. Dice así la escritura: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Dice la escritura que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Un publicano era un recaudador de impuestos y este estaba al servicio de Roma. Recordemos que era el Imperio Romano quien gobernaba en aquel tiempo. Y los publicanos solían cobrar los impuestos abusando de las personas, robando al pueblo. Por lo tanto, eran considerados como traidores al pueblo. Y Zaqueo era jefe de ellos. Pero Jesús, cuando le vio, dice la escritura, que entonces le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Jesús fue a donde él estaba. ¿Y cómo es que Zaqueo, estando en la presencia de Jesús, entonces fue movido a reconocer su falta, a reconocer que era un hombre pecador, un hombre que había estado haciendo algo indebido? Dice la escritura: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo reconoció su falta. Zaqueo reconoció que había ofendido a Dios. Zaqueo se sabía que era un pecador, un hombre ladrón. Tal era su arrepentimiento que en sus palabras dijo: yo restituyo. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y vemos la respuesta de Jesús ante el arrepentimiento de este hombre. Le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación llegó a la vida de Zaqueo. Podemos darnos cuenta que el arrepentimiento es esencial para ser perdonados. Si este hombre no se hubiera arrepentido, entonces ¿cómo podría alcanzar la salvación?
seguiría pecando, seguiría ofendiendo a Dios. Sin embargo, cuando hay arrepentimiento en su vida, entonces produce un cambio en él. Este hombre, de su condición pecadora, reconociéndose pecador, ahora entonces vuelve su vista hacia Dios, sabiendo que necesita ser perdonado. Y esto es lo que Dios busca de todos nosotros. El Señor busca que toda la humanidad se arrepienta. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos, el arrepentimiento es muy importante para la salvación, porque el arrepentimiento nos lleva a dejar la vida pasada atrás y entonces ahora descansar en el perdón de Dios y por lo tanto en su salvación. La evidencia de un verdadero arrepentimiento produce en nosotros dolor y tristeza por fallarle a Dios. No solo es un remordimiento, no solo es sentir feo y ya, sino que el arrepentimiento causa en nosotros tal dolor por haberle fallado a Dios que nos lleva a pedirle perdón por haberle ofendido. Tengamos en cuenta esto. El hombre necesita arrepentirse de sus pecados para poder ser perdonados. Dice la Escritura en Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta de él, entonces alcanzará misericordia. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Es necesario para ser perdonados. Arrepentirse lleva al hombre a reconocer su falta, a reconocer que es un hombre pecador y que necesita ser perdonado. El arrepentimiento es muy importante para la salvación, sin embargo, esto debe de quedarnos muy claro. El arrepentimiento no nos hace salvos. El arrepentimiento solo es como la vía que nos conduce a la salvación. Es como dar el primer paso. Lo único que verdaderamente salva es la fe en Jesucristo. Como lo mencionábamos anteriormente, para poder ser salvos necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de Jesucristo. Es la noticia de que Jesucristo vino al mundo a morir por nuestros pecados y que murió, pero al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Así que creer en Jesucristo significa confianza plena en todo lo que implica la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para poder ser salvos necesitamos creer en Él, creer en el Evangelio, poner nuestra fe en Él, reconociendo que solamente Él puede salvarnos. Fe es total seguridad y confianza en Jesucristo. Solamente la fe en Él salva. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sabemos que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, pero se obtiene por medio de la fe, cuando creemos verdaderamente en Jesucristo. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 6, verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que creer en Jesús, creer verdaderamente en Jesucristo, nos da la salvación, poner nuestra fe en Él. ¿Sabes algo? Cuando estamos hablando acerca de creer en Jesucristo, no estamos hablando acerca de un conocimiento intelectual, sino que estamos hablando de
creerlo con todo nuestro corazón, de creer de que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amados hermanos, podemos darnos cuenta que la fe que salva es nuestra fe en Jesucristo. Para poder ser salvos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en el Evangelio, confiar en Jesucristo. Si nosotros somos salvos, es porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque nos ha dolido en el corazón fallarle a Dios y entonces hemos pedido perdón con todo nuestro corazón y ahora hemos creído en Él. Hemos creído en su obra. De esto trata la salvación y esto es lo que el mundo necesita conocer. Necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Ahora, la obra salvadora del Señor provoca en nosotros un nuevo nacimiento. Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? La frase nacer de nuevo significa nacer de arriba. Esto nos está hablando no de un nacimiento natural, sino de un nacimiento espiritual. Jesús lo explica aún más claro ahí mismo en Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como lo hemos mencionado anteriormente, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero es Cristo que nos dio vida juntamente con Él, a través de su obra. Es Él quien nos ofrece una vida nueva. Entonces, cuando nosotros creemos en Él, espiritualmente, entonces nacemos de nuevo. Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que con Cristo ha muerto al pecado. Su antigua naturaleza ha sido crucificada con Cristo y ahora ha nacido a una nueva vida. Ha nacido con Cristo nuevamente. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces espiritualmente nuestra antigua naturaleza muere, ha sido crucificada con Cristo. Pero en el momento que Jesucristo resucitó, entonces nosotros hemos nacido a una nueva vida. Hemos resucitado con Él. De esto trata nacer de nuevo. Es morir al pecado, pero vivir para Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es un nacimiento natural, es un nacimiento espiritual. Hemos nacido de nuevo cuando el Evangelio ha sido real en nuestras vidas, cuando hemos creído verdaderamente en Jesucristo. Porque es Jesucristo quien cambia nuestra naturaleza. De tener una naturaleza pecaminosa, ahora tenemos una naturaleza santa. Él nos da una nueva vida. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Ahora somos sus hijos. Somos suyos, le pertenecemos.
Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Esto es nacer de nuevo. Mis amados hermanos, la obra de Jesucristo nos da la total seguridad de que verdaderamente somos salvos. Verdaderamente somos salvos. El Señor nos perdona. El Señor nos limpia. El Señor nos acerca al Padre Celestial. Aun y cuando no lo merecíamos, Jesucristo lo hizo por nosotros. Nos ha hecho nacer a una nueva vida. Reflexionemos esto, amados hermanos. Si hubiera habido otra forma de salvación, ¿qué caso hubiera tenido que Dios mismo hubiera venido al mundo a tomar nuestro lugar? ¿Qué caso tendría? ¿Qué caso hubiera tenido que Él se humillara a sí mismo hasta la muerte por nosotros? Realmente no tendría ningún sentido. Es por esto que nosotros podemos estar totalmente seguros de que solo en Él hay salvación. Solo en Jesucristo podemos ser salvos. Su obra, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, nos asegura que ahora tenemos un lugar en la presencia de Dios. Solo en Jesucristo hay salvación. Así que, amados hermanos, estemos reflexionando en esto. No hay otra forma de salvación, solo es a través de Jesucristo. Y si hemos sido salvos, entonces debemos estar agradecidos, totalmente agradecidos. Y si estamos agradecidos, entonces entreguémosle nuestra vida, nuestra devoción total al Señor, porque Él es merecedor. Fuimos creados para su gloria. Amados hermanos, pues hasta aquí nos quedamos esta semana. La próxima semana continuaremos con esta lección sobre la obra de Jesucristo. Les invito a que en su tiempo devocional no se olviden de agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde mucho. Nos vemos la próxima semana.